habilitados con tiempo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Largo. Faltan varios todavía. Enseguida le voy a pedir a todos que prendan sus cámaras para saludarnos. Así que vayan preparándose de estar presentables. Ingeniero, ¿me puede aceptar? Voy a entrar desde mi celular para poner cámara. Es que estoy desde la computadora. Sí. Estoy en la sala de espera, ingeniero. Ahí, a ver. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya es hora. Sigue ingresando. Por favor, prendan sus cámaras, así nos saludamos. A ver. Hay varios con cámaras apagadas, por favor. No es necesario que les repita N veces. Ahí, por ejemplo, hay una cámara, ahí está el colchón para pasar clase, no hay nadie. Aro, Villarroel, Gabriela. No sé quién va a pasar clase ahí. Buen día, buenas noches, ingeniero. Buen día, sí. Buenas noches. Después, Beizaga, Juan José, Fernández, Huanca. Vamos, joven, esto tiene que ser automático. Cuando uno llega, dice buen día, tengo que estar repitiéndole. Ingeniero, yo tengo otro dispositivo que está sin cámara, es para tratar de grabar el audio, digamos, pero estoy acá con mi cámara del otro dispositivo. Ya. Bueno, voy a tratar de ser concreto, ¿no? Para aprovechar las horas que me imagino están cansados. Siempre terminando el día uno está con varias millas recorridas, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer lo más ameno posible la clase. Por eso es que también es bueno saludarse. ¿Sí? Entonces, buenas noches a todos, a cada uno. Espero que hayan tenido un buen fin de semana.
junto a su familia, con quien hayan pasado. Bueno, Recording in voy a, progress. voy a enseguida a poner en pantalla el texto que voy a utilizar para que a través de él podamos ir desarrollando el tema, ¿verdad? Ese tema, por si acaso, ya está liberado en la plataforma como tema 1 para que lo puedan después bajar. Bien, entonces, a ver. El tema que vamos a ver enseguida tiene como título el factor de potencia o corrección del factor de potencia. ¿Sí? Este tema es bien amplio y en lo que vamos a ver nosotros vamos a tratar de darle verlo desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Tratando de que a pesar de que es un tema conocido en nuestro rubro, digamos el rubro eléctrico, y su definición es matemáticamente sencilla, yo voy a tratar de darles el tema desde diferentes ángulos, puntos de vista que tengan que ver con una realidad que en la actualidad es muy, trae mucho de qué hablar, que es el tema de cuando un usuario, un consumidor en una distribuidora, siendo un industrial, lo lleva a hacer reclamos, digámoslo así, ante el que le provee el suministro, que es una distribuidora, y el reclamo siempre, bueno, como la palabra lo dice, reclama porque piensa que está recibiendo un mal servicio, cuando en realidad, y aquí es donde vamos a entrar en este tema, en corrección del factor de potencia, cuando indagamos, el reclamo va, cuando lo desmenuzamos, lo analizamos, no es tanto en sí un reclamo, sino que más bien por el mal uso o la mala aplicación o la no aplicación de la corrección del factor de potencia, este consumidor, bueno, experimenta ciertas situaciones en sus instalaciones que lo hacen, obviamente, al no ser normales, directamente encararlo como un reclamo, cuando en realidad el problema es otro, más que un reclamo por el servicio, entre comillas, que él percibe de la distribuidora sea malo, ¿verdad? Entonces ese es uno de los puntos de vista más dinámicos, más actuales en la vida real, ¿verdad? Que esa definición matemática puede llevarnos a analizar. Entonces, vamos a tratar de ir de forma ordenada, según a ver este tema, según el documento que les he preparado. Sin embargo, yo voy a tratar de dar ejemplos de la vida real para darle más versatilidad al tema. Entonces, yo enseguida voy a poner en pantalla el documento que ustedes van a tener disponible, ¿sí? E ir tratando de desarrollar cada uno de los ítems aquí presentes. Están pudiendo ver, ¿verdad? Es legible lo que
Sí, ingeniero. ¿verdad? Bien. Entonces, la primera pregunta básica que nos vamos a hacer es ¿qué es el factor de potencia? ¿Verdad? Y para definirlo, ¿sí? Lo podemos hacer conceptualmente y, como vamos a ver más adelante, enseguida, déjenme que quite ahí está. Lo vamos a hacer y se puede hacer matemáticamente, ¿sí? Pero obviamente la definición matemática es importante entender qué significan los términos y para eso primero conceptualmente tenemos que hablar de lo siguiente, ¿sí? De la naturaleza o de cómo está conformada la energía, ¿verdad? Que llega finalmente al usuario, al consumidor, ¿verdad? Y la energía que le vamos a llamar suministrada, la que realmente percibe de forma integral, es la aparente, la cual, ¿sí? Dependiendo del tipo de carga que el consumidor tenga, ¿sí? Puede ser netamente desaparente, netamente activa o activa combinada con reactiva, ¿verdad? Entonces, si el vector aparente, su magnitud es la que circula por los conductores, ¿sí? Claramente podemos ver que la magnitud de este vector, se ve el mouse que estoy moviendo, ¿verdad? ¿Lo perciben? Sí, ingeniero, se ve claramente. Se ve. Bien, perfecto. La magnitud de este vector puede llegar a tener, ¿sí? Solamente la magnitud P o la combinación, si aparece Q, de ambas, ¿verdad? Donde la definición, vamos a ver más adelante, tanto gráfica como matemática, la da la ecuación de Pitágoras, donde la aparente es la hipotenusa, resultante de las dos, ahí están solicitando ingresar y ya no puedo ver. Espérenme un segundo, ¿eh? Bueno, ya no puedo estar pendiente de quién solicita, porque si no, no puedo. Si lo veo en pantalla voy a tener la suerte. Ya van 15 minutos. Bueno. Bien. Entonces, como decía, la aparente por Pitágoras va a resultar aparente la resultante de la composición de las dos, activa y reactiva. Ahora, ¿qué es la energía activa? Bien, aquí les he puesto que una máquina eléctrica como un motor, un transformador que está alimentado en corriente alterna consume dos tipos de energía, ¿sí? La primera de ellas, energía activa, que corresponde a la potencia activa en kilovatios, ¿sí? Y esta se transforma en energía mecánica, que es el trabajo, ¿verdad? En el eje, el motor, después eso se utiliza para mover cargas, etcétera, o sea, trabajo. Y también en calor, que serían las pérdidas. Entonces es la energía activa. Pero también este tipo de maquinaria, ¿sí? Utiliza también la energía reactiva, que la vamos a simbolizar con Q en kilovolt ampere reactivo, ¿sí? Y esta energía, como sabemos, es para alimentar los circuitos magnéticos en este tipo de máquinas, y la cual es necesario para que estas máquinas funcionen, ¿verdad? Esta energía, ambas, se supone que tiene que ser suministrada por la red de distribución, o sea, por el distribuidor, ¿sí? En primera instancia. Por eso dice
es suministrada por la red, o sea, el distribuidor. O dice, o preferentemente por condensadores previstos para ellos. Y ese o es lo que, si el consumidor supera lo que la distribuidora le debe dar, ¿sí? Es donde se activa ese o. Ya vamos a ver enseguida. O sea, si supera los límites que la distribuidora está obligada a darle, o sea, si él requiere más de lo que la distribuidora está obligada a darle, es donde se activa ese O. O sea, la distribuidora le puede seguir suministrando, pero ya no va a ser de forma gratuita, sino que se va a cobrar, sí, como decir, una compensación, un costo adicional por estar requiriendo más de lo que la distribuidora está obligada a dar. ¿Por qué? Y ese es uno de los primeros puntos de vista de por qué el factor de potencia es necesario corregirlo, ¿verdad? Entonces, el primer punto de vista, que fácilmente nace definir qué es la energía aparente descompuesta en activa y reactiva, ¿sí? Es que para que esta potencia aparente circule por los conductores en primera instancia del distribuidor, bueno, en realidad, si escalamos hacia el punto inicial de todo este negocio, que es proveer energía eléctrica a los consumidores, tendríamos que retroceder hasta el generador, ¿verdad? Porque toda esta energía no nace de la nada, ¿verdad? Entonces, al no nacer de la nada, se supone que si este vector aparente pasa de ser solo P a ir aumentando Q para una misma P, fíjense, si esta es la aparente, acá. Si esta es la aparente, esta de aquí, he cambiado de figura, se ve, ¿no? Porque le he puesto zoom. Lo ven este triángulo, ¿verdad? Sí, se ve. Bien. Entonces, si este vector aparente es la resultante de P compuesta y en composición con Q, fíjense, para una misma potencia P, si Q va aumentando, la resultante va creciendo, la aparente, ¿verdad? Para un mismo P, que es la potencia que produce, la energía que produce o potencia que produce trabajo, yo voy requiriendo mayor potencia Q, el vector aparente va creciendo, ¿sí? Y ese vector aparente, que es el que circula por los conductores, ¿sí? Va saturando la capacidad de transporte del conductor, ¿verdad? Y los primeros conductores que transportan esa potencia aparente generada por los generadores son las líneas de transporte, ¿verdad? Entonces, si allá en el último punto, que es el consumidor, él requiere más Q para una misma potencia P, ¿verdad? El vector aparente va a crecer. ¿Desde dónde? Desde el inicio del negocio, que es la generación, por lo tanto va a tener que inyectarse más combustible o materia que después es transformada, como puede ser el gas, el agua, ¿sí? Para generar ese mayor vector. De entrada ahí está habiendo un mayor consumo de ese combustible, ¿verdad? Entonces, primero que no es gratis, primera gran conclusión, que el usuario final, allá en el final de este negocio, requiera más potencia reactiva, no va a ser gratis.
¿verdad? Entonces, ya vamos concluyendo, que eso lo vamos a ver en mayor detalle enseguida. Hay un costo adicional. ¿A cuál? Al que en primera instancia la distribuidora está obligada, tiene una responsabilidad, porque se supone que si provee un suministro, ¿sí? Hay equipos en los domicilios, en los comercios, en la industria, etcétera, que obviamente requieren potencia reactiva para hacer funcionar esos campos y por ende la máquina. Está bien, pero se establece un equilibrio, ¿sí? El cual define la potencia que la distribuidora debe y está obligada a darle. Pero de ahí a más, ¿sí? Entramos ya en el límite que activa un sobrecosto. Entonces, y eso se ve manifestado, se ve en la boleta que llega de la luz. En los domicilios ya está considerado, porque se supone que en los domicilios, no es que se supone, sino que las tarifas, los rangos, las categorías de usuarios tienen ciertas consideraciones para que sea esa categoría, ¿verdad? O sea, dicho en pocas palabras, no vas a contratar un medidor domiciliario monofásico o trifásico para instalarte una fábrica en tu domicilio, ¿verdad? No se debe. Y si lo quisieras hacer esa trampita, el consumo, hay ciertas, para empezar, el térmico va a hacer saltar esa normalidad, ¿verdad? Aunque algunos, cambiando el térmico, pensarían que pueden evadir esa cláusula del contrato cuando uno firma y solicita un medidor. Aunque piensan que alterando el térmico, igual el consumo, ¿sí?, lo evidenciaría, porque no sería posible si instala una fábrica en el domicilio, en el consumo de energía, que con ese térmico, que son la corriente que limita el térmico, por tantas horas de consumo, no podría ser que en energía tenga, ¿sí?, el consumo que excede lo que en un domicilio, la categoría de un domicilio, está establecido. Entonces, para ser concreto, hay ciertas categorías, ¿sí?, como los domicilios, por ejemplo, que sí ya se establece que en esa categoría hay, o se supone que va a haber, ciertos electrodomésticos, ¿sí?, típicos, como aires acondicionados, heladeras, ¿verdad? Algún motor de una piscina, si tiene piscina, ¿verdad? Ya esos estudios están hechos, que establecen, ¿sí?, cuánto podría llegar a consumir un domicilio de esa categoría. Entonces, se supone que podría llegar a consumirlos, a requerirlos, ¿sí? Y por lo tanto la distribuidora debe estar preparada para dárselos, ¿sí? Entonces, en la tarifa que esta categoría ya tiene, está establecido, ¿sí?, un consumo Q, fruto de todo ese estudio. Ya está considerado en las tarifas que se le cobra a esa categoría. Entonces, no es ni siquiera necesario instalar un medidor que le mida de forma como lo haría un medidor instalado en una industria, ¿sí? No es necesario, porque ya está preestablecido y asumido que lo va a consumir. O sea, un domicilio tiene una heladera, tiene cierta cantidad de aire, etc. Entonces ya está inmerso ahí. Pero cuando salimos de estas categorías que no requieren grandes consumos de Q, como son, vuelvo a decir, los domicilios, ¿sí?, y entramos en las otras categorías donde se supone que son categorías para hacer uso de maquinaria pesada, cuya característica, una de las principales, es esta energía reactiva para alimentar los circuitos magnéticos de las máquinas eléctricas
que van a tener ahí adentro. O sea, no es lo mismo un domicilio, obviamente, que un ADM-SAO, un aceite fino, ¿verdad? U otras industrias que es obvio que tienen maquinaria que va a requerir en gran cantidad este tipo de energía. Entonces, con esto saltamos ya directamente. Este análisis es para las industrias, el que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nos vamos a concentrar en la industria, que la distribuidora le va a proveer un mínimo de energía reactiva para que haga funcionar sus circuitos magnéticos de las máquinas, pero es obvio y se espera que su consumo será mayor que ese límite. Entonces ahí, cuando veamos el por qué hay que mejorar el factor de potencia, ¿sí? Es que una de las principales razones por las cuales hay que mejorar una industria es para evitar el recargo en la factura, en la boleta, por el uso de esta energía reactiva, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ese recargo? Porque obviamente esa energía, la reactiva, no la provee, no la genera el distribuidor la distribuye. Y la puede distribuir si el transportista la transportó hasta las redes de distribución. Pero el transportista tampoco podría transportarla hasta las redes de distribución si primero no está generada. Y eso lo hace el generador. Entonces, así de sencillo se ve. Si requiere más energía reactiva el consumidor final, es porque los costos van a aumentar desde la generación, ¿sí? ¿Verdad? Y en el transporte, dado que el vector Q va a aumentar, por lo tanto, la aparente, está utilizando, ¿sí? Los conductores de transporte se están saturando. Y lo que en la generadora, eso es combustible, ¿verdad? La generadora va a utilizar más combustible. En el negocio del transporte, su negocio son los conductores. Entonces, si está haciendo esos conductores de transporte saturados porque hay un mayor requerimiento del usuario final proveído por el generador, entonces ese transporte, como un colectivo, pues se va llenando. Entonces ese también implica un costo. Y las redes de distribución lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo para un distribuidor, obvio, para un transportista también, entregar P con un Q de este tamaño o de este tamaño por acá, ¿verdad? Porque este aparente aumentaría para un mismo Q. Por lo tanto, los conductores se van a saturar. Entonces, desde la generación, transporte y distribución, ¿sí? Se ve directamente afectada cuando una industria, para alimentar sus máquinas, ¿sí? Para que estas funcionen, si requiere mayor energía reactiva, a alguien le va a costar más, ¿verdad? Entonces esa va a ser la primera razón, que la vamos a ver más adelante por acá, de por qué hay que mejorar el factor de potencia. Aquí he saltado unas páginas, vamos a ver enseguida qué es la factura de electricidad. Bien. Entonces, aquí ya para resumir, tenemos como primera gran conclusión que por las redes eléctricas de distribución circula una corriente alterna que se descompone en activa y reactiva, ¿verdad? Segunda conclusión es que
en las industrias hay equipamiento que requiere, ¿sí?, parte de su potencia aparente, que es la reactiva, para hacer funcionar sus circuitos magnéticos. Bien. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? Así, a secas, la definición podríamos decir que el factor de potencia de la instalación, de una instalación, es el cociente de la potencia activa en vatios, kilovatios, consumida por la instalación entre la potencia aparente en volt-ampere o kilovolt-ampere, suministradas ambas a la instalación, ¿verdad? También es sabido que este valor, ¿verdad? Este valor, lo que acabo de leer, es esta fórmula, P sobre S, kilovatios sobre volt-ampere. ¿Sí? Si yo lo transporto al triángulo de Pitágoras, puedo definir esta división como, ¿qué cosa? El coseno ¿de qué? De este ángulo, que es el ángulo que hay entre P y S, entre la potencia activa y la aparente. Entonces, esta es la definición matemática más sencilla, clara y simple del factor de potencia, ¿verdad? Y si vemos conceptualmente cómo se refleja en este gráfico lo que conceptualmente dijimos recién, podemos decir que ese ángulo, ¿sí?, en el caso ideal de que solo se transporte potencia activa y la potencia reactiva sea cero, o sea, este vector se va a hacer cero, la potencia aparente sería igual a la potencia activa. Por lo tanto, este ángulo se hace cero. Por lo tanto, el coseno de cero vendría a ser 1. El caso opuesto, que vendría a ser que este vector Q vaya creciendo paulatinamente con P constante, va aumentando, entonces la aparente va aumentando. Entonces el ángulo entre P y la aparente va aumentando, ¿sí?, hasta, en caso ideal, de llegar a ser, ¿verdad?, el cociente, coseno del ángulo, dije al revés, ¿no? Recién. Uy, no me acuerdo si lo dije mal. Cuando el ángulo va disminuyendo, el coseno de phi, ¿alguien recuerda si dije 0 o 1? 1 dijo Creo ingeniero. ¿qué dije? 1 dijo, el coseno de 0 es 1. Ya. Está bien. Perdón, por un momento pensé que dije una barrabasada, que lo dije al revés. O sea, a ver, vuelvo a decir. Cuando este ángulo disminuye, o sea, P igual a la aparente, o sea, Q0, el coseno de phi vendría a valer 1. ¿Ya? Caso contrario, si Q va aumentando, el coseno de phi va a ir disminuyendo de 1 hacia 0. ¿Verdad? Entonces, claramente aquí una conclusión sencilla es que si el coseno de phi da igual a 1, es que no hay Q consumida. Y eso es lo que se considera el caso ideal, digamos, o lo que se buscaría compensando con capacitores, porque vamos a ver que la potencia Q consumida para hacer funcionar los circuitos magnéticos es potencia reactiva e inductiva. Entonces, con capacitores, ¿sí?, se inyecta un vector de la misma magnitud, pero opuesto, el cual anula este y la aparente bajaría a ser igual a P. O sea, bueno, no me quiero adelantar, me estoy
adelantando demasiado, pero eso es lo que vamos a buscar hacer. Por eso dije recién el caso ideal. ¿Por qué caso ideal? ¿Por qué se le llamaría caso ideal? Porque la energía Q, que es necesaria y es consumida por el consumidor para proveer sus máquinas, no estaría siendo generada por el generador, por lo tanto no estaría siendo transportada por el transportista y no sería distribuida por el distribuidor. Sería provista por él mismo a través de capacitores en sus puntos propios de carga, y con lo cual, fíjense, el generador no tendría que generar plata menos, ¿verdad? El transportista no tendría que transportar, o sea, los costos van a bajar. Por eso le estoy llamando caso ideal, ¿verdad? Y ideal también por otras cuestiones que vamos a ver, Dios mediante, hoy día, que son las otras razones por las cuales hay, y es necesario, es bueno, es aconsejable hacer la corrección del factor de potencia. Cuando se llama, que estoy pimponeando, ¿qué es corregir el factor de potencia? Es hacer que el coseno de phi sea lo más cercano a 1 posible. Acá, aquí, por aquí hay. Cuanto más próximo a 1, esta mejor es. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el 1 es mejor? Porque este Q no sería generado por el generador, plata menos, no sería transportada por el transportista, secciones de los conductores de transporte, ¿sí? No serían ocupados, y lo mismo los conductores en la distribuidora no serían ocupados, lo cual es bueno para un transportista, un generador, porque estás proveyendo, ¿sí?, el servicio al distribuidor, al usuario final, sin tener que generar ese vector, que en síntesis es plata. No utilizas menor capacidad de transporte, por lo tanto tener mayor disponibilidad para transportar a más usuarios, ¿sí? Lo mismo la distribuidora. Y uno de los últimos puntos son todos los beneficios que dentro de la misma industria que está consumiendo eso se generan como puntos positivos, que también los vamos a ver. Entonces, hay razones de sobra para mejorar. ¿Por qué mejorar el factor de potencia? ¿Verdad? Entonces, esto que aquí es matemática, ¿sí? Enseguida lo vamos a ver técnicamente, cómo se refleja el ir de un 0, coseno de phi 0, a 1 de valor 1. O viceversa, de 1 bajar a menor a 1. Cómo eso se refleja económicamente en todos los sentidos. ¿Verdad? Entonces aquí es matemática solamente. Esta es la definición matemática. Aquí cómo calcular P en función de la tensión, la corriente. Estamos hablando de la potencia activa. En el caso, si es monofásico o si es trifásico, la potencia reactiva. Todas estas ecuaciones son sacadas de este triángulo, ¿verdad? Eso es fácil de ver. Y la potencia aparente, igual, ¿sí? Esa es su definición. Y por último, Pitágoras, que viene a ser esta, la ecuación. ¿Sí? Ecuaciones que después vamos a utilizar de forma muy sencilla para resolver problemas que no es complicado. Aquí lo que más importa es aprender conceptualmente, ¿sí? El perjuicio o qué perjuicios le puede ocasionar a una industria. Fíjense, esto que estoy diciendo así, estas últimas frases que estoy diciendo, cómo estas ecuaciones, la que tengo remarcada aquí, estas que estoy haciendo con el mouse,
el coseno de phi, que va de 0 a 1. Aquí también como este diagrama, el mismo diagrama, pero de potencia, ahora en corrientes, ¿sí? Son los mismos conceptos, o sea, esta es la corriente activa, aparente y la reactiva, ¿sí? ¿Y por qué me estoy pasando del gráfico de potencias a un gráfico de corriente? Que es lo mismo, solo que en otra nomenclatura, ¿sí? Toda esta matemática, o qué causa esta matemática en la vida real. Yo voy a poner enseguida un gráfico. Déjenme ver que lo encuentro. ¿Ustedes qué están viendo ahorita? A mí nomás, ¿no? En mi pantalla. A usted lo estamos viendo. Bien, ahora voy a poner enseguida esa matemática que acabamos de ver y las razones que enseguida vamos a empezar a ver, o sea, por qué mejorar el factor de potencia. Se puede transformar en o empezar o detonar a través de un reclamo, ¿verdad? Cuando un reclamo es hecho, como dije al inicio de la clase, es porque el usuario final percibe algo que a simple vista no le parece bien o no le parece normal. Por ejemplo, en una fábrica grande que de pronto no sé si han entrado a una fábrica como AMSAO, una industria, es grande todo lo que hay dentro, ¿verdad? Hay diferentes circuitos, procesos, partes en el proceso que tienen motores, etcétera, protecciones. Entonces, cuando todo va bien, todo funciona tilín, digamos, ¿verdad? Y está el técnico, y a veces la fábrica es 24 horas, hay turnos. Entonces, mientras todo está funcionando belleza, el tipo lo único que hace es, bueno, estar observando que todo marche bien. Pero ¿y qué pasa si de pronto, pum, se para todo un proceso de la fábrica? Es gravísimo, ¿no? Desde la materia prima que está ahí siendo procesada, los procesos anteriores que están listos para pasarle algo a este proceso que se paró, o el que está después esperando recibir de este proceso que se paró algo, la materia prima ya trabajada en un primer proceso. Entonces, el tema es complejo si por alguna razón alguna parte del proceso se para. Entonces, en una industria, las cosas más graves suceden así, ¡pum! Algo se paró. Y ¡pa! Una alarma. ¿No? Y ahí no sabes a primera instancia qué miércoles pasó, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si se para una parte del proceso, van territorialmente, digamos, en la industria, van al terreno, en el terreno del lugar donde a las cajas de comando, de control, de distribución de ese proceso, van a ver qué fue lo que saltó, qué protección. Entonces se va al tablero principal, ¿verdad? Algunas fábricas más modernas te indican, te dan señales, es aquí, esta protección saltó, y a veces esa protección es por sobretensión o subtensión. ¿Por qué? Porque todos esos procesos que pueden ser horno, qué sé yo, tanta variedad, para que no se queme, para que funcionen apropiadamente, tienen que tener una calidad de tensión que esté más o menos cierto nivel, digamos, la onda, la curva de tensión.
Entonces, cuando esta se sale de los límites normales, hay generalmente una protección que desconecta todo el proceso, o sea, prefiere desconectar a dejarlo funcionando y que una sobretensión, una subtensión lo llegue a dañar de forma permanente. Pero eso dispara una parada de esa maquinaria. Pero y toda la materia prima, lo que acabo de decir, todo el proceso, mucha sufre una pérdida terrible a veces. Una materia prima que no se puede volver a usar si es que el proceso se paró. O sea, arrancar nuevamente el proceso y que la materia prima siga funcionando, siga siendo batida o mezclada, no sé. ¿Me entienden, no? O sea, ahorita estoy hablando de la complejidad de que un proceso se detenga, ¿sí? Y cuando un proceso se detiene es lo primero que percibe el técnico, el que está ahí en la fábrica. Entonces, lo primero es quejarse, decir, pucha, la distribuidora me dio seguro una atención que tan baja que me causó un problema, o una sobretensión que me causó un problema, y por eso saltamos mis protestas. Entonces, lo primero que se hace es generalmente quejarse. Eso en términos apropiados es un reclamo, ¿verdad? Entonces, cuando se encara el problema y se van haciendo ciertas acciones para detectar qué pudo haber sido, a veces se observan gráficas como las que les voy a poner enseguida, ¿sí? Solo para que las vean. Más adelante vamos a ver en detalle qué era esa gráfica, cuál fue el caso puntual, ¿ok? Pero ya que estamos viendo lo que les dije recién, la matemática, que ustedes ven ahí no es complicada. Es Pitágoras, es seno, coseno, trigonometría, ¿sí? Es sencilla. Pero fíjense cómo se puede tomar un problema tan complejo que involucre miles de dólares, despidos tal vez de personal, ¿sí? O el intento de que a través de un reclamo el distribuidor le pague lo que él cree que le debe pagar, ¿verdad? Entonces el problema es esa matemática sencilla se puede tornar en algo muy complejo, un problema grande, ¿verdad? Entonces fíjense, este es un registro, un reclamo, digamos. Están viendo en pantalla, ¿verdad? Ahora, alguien que diga así. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, esto después lo vamos a ver con más detalle en otras clases. Pero esa matemática tiene detrás de ella todo un problema que son estas gráficas que estoy poniendo yo. Fíjense unas curvas raras, por acá otras curvas raras, aquí otras curvas que parecen ser las mismas, pero aquí observen que hay ciertos valores. Sin embargo, esta tiene otros valores. Entre esta gráfica y esta gráfica, aparentemente esta figura, la de la tensión, es la misma que esta, pero fíjense, está por debajo de este límite superior. En este caso está por arriba. En este caso está mucho más por debajo de este límite superior. Y aquí está más bajo aún, ya bordeando esta línea media, ¿verdad? Y aquí ya está esta parte de la curva amarilla, está codeándose con esta línea media y ya la mayoría de la curva por debajo de este otro límite inferior. Entonces, todas estas gráficas dan mucho para hablar, lo vamos a hacer en clases posteriores, pero las puse ahora para que podamos observar cómo
Ahorita no le estoy compartiendo nada, ¿no? A ver. Sí, ingeniero. Ya no sé cómo. ¿Están viendo qué en pantalla ahorita? El PDF, ingeniero. Eso, Potencia ustedes, activa. bien. Bien. Entonces, ¿cómo esta matemática que no es compleja, ¿verdad? Todo esto se puede traducir y lo vamos a ver en problemas bastante complejos en la vida real, ¿verdad? Entonces, esta que es la matemática sencilla, la van a ver ustedes, la leen, la repasan, esto seguro lo han visto hasta en el colegio. Acá hay un ejemplo de cómo, dando algunos datos, pueden calcular ya sea la potencia aparente, si no la tienen como dato, pero tienen otros datos que les permite despejar. Este es un ejercicio de despeje, ¿verdad? Aquí ya ustedes lo ven. PS, calcular el coseno de phi, el Q, etc. Después esta tablita tiene algunos ejemplos de cargas típicas y el coseno de phi que típicamente tienen ese tipo de carga. ¿Ya? Entonces también esto es datos, valores prácticos del factor. Entonces si seguimos avanzando y llegamos aquí, a esta pregunta, ¿por qué mejorar el factor de potencia? ¿Verdad? Y yo les explicaba recién al inicio que dada la naturaleza de la potencia aparente, que está compuesta por activa y reactiva, y la necesidad de ciertas máquinas que necesitan energía aparente para hacer funcionar sus campos magnéticos, esta no es gratis, es generada por el generador, transportada por el transportista y distribuida por el distribuidor, no es gratis. Todo ese proceso no es gratis. Entonces, todo eso traducido en términos o en el lenguaje de la factura de electricidad, ¿sí? Se traduce en un recargo adicional. Punto. ¿Verdad? Que eso cómo se lleva a la práctica, ¿sí? Hay diferentes ecuaciones que se utilizan para calcular, según el coseno de phi, un factor de recarga en la boleta, de recargo en la boleta. ¿Sí? No me interesa que se la sepan de memoria, sino el concepto, ¿verdad? Y cómo en la práctica se controla eso con un medidor que se les instala en las industrias, que va midiendo de forma continua el coseno de phi, 24 horas todos los días, ¿verdad? Entonces ya tiene inmersas estas ecuaciones y calcula y determina si en el periodo de medición, ¿verdad?, tuvo un coseno de phi menor al establecido como mínimo para que no se le cobre un recargo. Si el coseno de phi fue por menor, ¿sí?, se le cobrará un recargo, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, la primera razón por qué mejorar el factor de potencia es ¿cuál? Evitar un recargo en la factura de electricidad. ¿Verdad? Uno dirá o podrá suponer, bueno, pero lo pago nomás. No, son valores significativos. ¿Sí? Hay historias, yo solía contar anécdotas en forma graciosa, digamos, ¿no? Que lo voy a hacer cuando veamos este punto de aquí, aumento de la potencia disponible del transformador. ¿Sí? En una clase puntual vamos a desarrollar un ejemplo y voy a contar una historia, una anécdota de la vida real, le voy a poner una sazón irónica para
Eso es lo más gracioso y que no se les olvide. Donde sí es importante evitar el recargo, porque son montos significativos. En industrias grandes lo es. ¿Verdad? Entonces la primera razón es esa, evitar la sobrecarga en la factura. Segundo punto, ¿por qué mejorar el factor de potencia? Porque al hacerlo, ¿sí?, se logra optimizar técnico y económicamente la instalación. ¿Qué significa eso? A ver, antes de explicar ese punto 2, volvamos al punto 1, la factura de electricidad. Se entiende que es obvio, deseable, es una ventaja que no te venga un recargo en la factura. Pero ¿qué hay detrás de toda esa recarga en la factura? Lo que recién les dije anteriormente. Si hay consumo acá de potencia reactiva e inductiva, llega hasta el usuario final a través de la circulación de las redes de distribución, ¿verdad? Previo a ese, a través de las líneas de transporte, y previo a ese, el aumento en el combustible para que el generador genere esa energía y la pueda proveer al transportista y al distribuidor y al usuario final. Entonces, detrás de este recargo está inmerso todos esos costos, ¿verdad? Porque el distribuidor compra energía en el mercado eléctrico mayorista, ¿sí? ¿Y lo compra dónde? En el mercado eléctrico mayorista. ¿Y qué es el mercado eléctrico mayorista? Los límites son donde los transportistas, que son las redes de transporte, entregan, ¿qué cosa? Lo que el generador está vendiendo al mercado eléctrico mayorista. Se lo vende al mercado eléctrico mayorista y los transportistas lo llevan a los nodos de compra. ¿Qué son esos nodos de compra? Son subestaciones. Subestaciones donde terminan las redes de transporte y empiezan la distribución, y donde hay transformadores de reductores de alta tensión, ¿sí? O sea, la tensión de transporte a tensión de distribución, 24,9 o 10,5, ¿verdad? Entonces, como es energía que se la va a entregar finalmente al usuario final, la energía reactiva, ¿sí?, se tiene que pagar una generación, un transporte, y el negocio del distribuidor es distribuir esa energía. Entonces, a mayor energía distribuida, transportada, generada, lógicamente hay un mayor costo. Y eso se va a reflejar en el recargo en la factura de electricidad. Así de resumida es la cosa. ¿Ok? O sea que este primer punto, la factura de electricidad, tiene que ver con lo que les afecta ese consumo adicional por el usuario final, cómo le afecta al distribuidor, al transportista y al generador. ¿Ok? Sin embargo, la razón 2, la optimización técnico-económica de la instalación, se refiere a la instalación, ¿sí?, de esta industria que está requiriendo en alguna parte de sus procesos internos esa energía reactiva inductiva. O sea, compensar el factor de potencia donde la está consumiendo allá en el último proceso, en el proceso 2, en el 3, compensar el factor de potencia ahí le va a favorecer a él mismo, ¿sí?, en que su instalación, la instalación de toda su industria, ¿sí?, que empieza en la acometida, o sea, en el transformador que él tiene en su fábrica para conectarse a la red de distribución y entregar a su instalación interna, ¿sí?, el beneficio es para él, desde ese transformador hasta el último, hasta el punto donde él está consumiendo esta energía, los motores donde lo esté consumiendo, los conductores hasta ese punto.
Entonces, ¿cómo es que se da esa optimización técnico-económica si él compensa? Bueno, para eso, para entender eso de forma sencilla, tenemos que volver a este dibujo. Este motor. Dani, va a venir. Ahí hay alguien que está con su micrófono prendido. ¿Lo tienes ya? Cuando toque timbre. Sí, ahorita voy a imprimir ya. Sí. Un peso no. A ver, ¿quién es que no puedo ver en la pantalla quién está? Estoy viendo el documento. Apague su micrófono. Bueno, entonces decía, si este motorcito, que en una industria hay un montón de motores, ¿sí? A lo largo de todo el terreno de los procesos que están en esa industria, está requiriendo este vector Q, ¿sí? Para hacer funcionar los campos aquí en el mismo motor. Entonces ese vector Q, si viene ya el que venga del generador, del transporte y distribuidor, ya se le está cobrando ese recargo adicional en la boleta. Ok, eso ya lo tiene que pagar. Pero una vez ingresa a sus instalaciones, ¿sí? Atraviesa por su transformador, el que estoy mostrando con el mouse. O sea, la energía que viene desde el generador, transporte y distribución atraviesa ese transformador y ocasiona algo ahí. Así como ocupó los conductores del transportista y del distribuidor también, la potencia de ese transformador está siendo saturada, porque no es el transformador, puede ser de 200 kVA. Entonces la potencia que ese transformador puede entregar está en kVA. Constructivamente, ¿sí? Su capacidad está en kVA. Entonces, si este motor en alguna parte interna de su proceso, de su instalación, está requiriendo no solo P, sino Q, entonces la capacidad del transformador se va a ver afectada, ¿verdad? Para una misma potencia P, si el Q va creciendo, la capacidad de la potencia aparente que yo le puedo sacar al transformador está siendo reducida u ocupada. ¿Me entienden? En un ejemplo de una clase posterior lo vamos a ver en detalle, este concepto. Pero fíjense cómo, si la potencia reactiva para este motor que está en algún lugar de su proceso viene desde el generador, transportista y distribuidor y entra a su instalación a través de este transformador, ya no más estoy ocupando la capacidad de este transformador en una proporción equivalente a Q, combinada con P y vista como un solo vector, como S, potencia aparente. Ahora, ese motor que recién les mostré puede ser este de aquí. Este de aquí, ¿verdad? Y lo que acabo de decir es que si la potencia Q que este motor necesita, y no es solo un motor, si es este también, y cuántos motores o maquinaria que consume reactiva hay o puede haber en una fábrica. Un montón. Entonces, si yo, para hacerlo más didáctico, pongo esos puntos de consumo, motores, al final de las redes internas de esa industria, quiere decir que ese Q que vino desde el generador, transportista y distribuidor, que vino por acá, por la red, va a ingresar a la industria a través de su transformador. Este transformador es del particular, ¿verdad? El dueño de la industria tiene ese transformador con la cual se conecta a la red.
ese Q atraviesa y satura este transformador. Pero no se queda y no satura solo el transformador. Para llegar hasta los motores tiene que atravesar todo el camino de la potencia en conductor instalada, ¿verdad? Va recorriendo hasta llegar al motor finalmente. Pero al circular por todos estos conductores, ¿verdad? Circula este vector de corriente, ¿verdad? Y sabemos que ¿qué pasa cuando una corriente circula por un conductor? ¿Qué ocasiona? A ver quién dice rápidamente. ¿Qué ocasiona? Cortocircuito. No, ¿cómo cortocircuito? Cuando una corriente circula por los conductores, ¿qué ocasiona en el conductor entre un punto A y un punto B? ¿Ah? Diferencial de potencial. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Una tensión. Un desgaste del conductor, ingeniero. Caída de tensión. ¿Sí o no? Caída de tensión. Si tú conectas un conductor ahí en tu medidor y tiras un cable del medidor 1000 metros al fondo de tu casa, ya 1000 metros, la tensión aquí al inicio del medidor va a ser la misma ya en el final de 1000 metros. No. No. Si tenés un consumo, ¿verdad? Si pones allá al final de los 1000 metros una carga, y mientras más grande sea la carga, o sea, mayor circulación de corriente por ese conductor de 1000 metros, y encima si es delgado, pucha, ya vas a tener una caída terrible de tensión, ¿verdad? A tal punto, si querés conectar allá al final otras cargas, qué sé yo, no te va a prender, o va a parpadearse un foco incandescente, vas a tener, la heladera no va a querer arrancar, un montón de situaciones, solo porque esta corriente, ¿cuál corriente? La que estamos diciendo que genera la potencia reactiva inductiva, la corriente inductiva, ¿verdad? Esta, como es esta la aparente, la que circula, pero obvio es la resultante de la activa y la reactiva, ¿verdad? Entonces quiere decir que la corriente reactiva también ocasiona caída de tensión. Y si yo la elimino, pues elimino la caída de tensión que esa corriente causaba. Por lo tanto, la caída de tensión va a ser menor, pues, ¿no? Entonces, se optimiza la instalación técnico y económicamente, ¿por qué? Porque se dan todas estas circunstancias. ¿Cuáles? Disminución de la sección de los cables. O sea, no es que el cable se hace más delgadito y por lo tanto necesitas menos, un cable más delgado, no. Para un conductor instalado, o sea, en una industria ya instalada, todo ya están los conductores instalados, ¿verdad? Entonces, disminución de la sección del cable, yo diría, para la sección de los cables que ya están instalados, ocupo, ¿sí?, menos capacidad de ese cable y dejo disponible capacidad para cualquier otra ampliación que haya a futuro en la industria. No sé si me entienden o si me di a entender. No es que si corrijo el factor de potencia, el cable se me va a hacer más delgadito, no. Quiere decir que para un cable obvio que ya está instalado, que circulaba una corriente aparente que tenía
que era la resultante de la potencia activa y la reactiva, y ocupaba esto, la mitad del conductor, o todo el conductor, digamos así. Si yo compenso en la carga el factor de potencia, por lo tanto, la corriente de la potencia reactiva ya no va a circular por este conductor, entonces obvio que ocupo menos de la sección, liberando esa sección para otras futuros consumos o ampliaciones de la industria que pueda tener en el futuro. Entonces, eso es el primer punto, ¿verdad? Naturalmente se concluye este segundo punto, que las pérdidas en las líneas se disminuyen, porque primero circulaba la corriente aparente, esta de acá, que era fruto de la circulación de esta corriente y de esta. Entonces, si yo elimino esta, obviamente que las pérdidas que me ocasionaba esta va a desaparecer y solo van a quedar estas, o sea, menores. Eso es lo que dice esta. Un buen factor de potencia permite también una reducción de las pérdidas en las líneas para una potencia activa constante. O sea, la corriente activa permanece, pero yo elimino la reactiva. Entonces, en vez de circular esta corriente y esta, causando pérdida A y pérdida B, elimino esta y solo me queda pérdida A. Disminuye la pérdida. ¿Sí? Bien. Reducción de la caída de tensión. Lógicamente, si antes había una caída de tensión causada por la corriente activa y la reactiva, causando una caída de esta magnitud, si yo elimino esta corriente que me causaba su caída, la caída de tensión B, ahora solo voy a tener caída de tensión ocasionada por A. Entonces, si antes tenía una caída de 10 voltios, ahora voy a tener de 4 voltios. ¿Verdad? Y finalmente, el aumento de la potencia disponible del transformador, que es lo que dije recién, que lo vamos a explicar en mucho más detalle en un ejercicio más adelante. Pero eso es la optimización técnico-económica y las ventajas que tiene el corregir el factor de potencia. Ustedes dirán, pero y bueno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, en qué me afecta la reducción de la caída de tensión? Tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, si el distribuidor me provee acá, en el transformador, una buena tensión, ¿sí? Y yo tengo gran consumo de potencia reactiva, inductiva, o sea, una corriente inductiva que me la provee el distribuidor, esa corriente va a ir recorriendo el transformador, todo este tramo de conductor, todo hasta llegar acá. Entonces, la tensión que me provee el distribuidor aquí no, me puede estar proveyendo una excelente tensión, o sea, nominal, 24,900, 380 en baja. Pero la caída ocasionada por esa circulación de esa corriente reactiva, desde aquí hasta aquí, me puede ocasionar una caída tan grande, ¿verdad? Que si yo aquí, donde estoy poniendo el mouse, que simbólicamente puede ser todo esto un proceso de los N procesos que tenga internamente la fábrica, y aquí tengo una protección contra subtensión, ¿sí? Esa protección puede saltar por subtensión y el tipo decir, miércoles, la distribuidora me dio una tensión pésima, cuando en realidad la distribuidora le dio una buena tensión, pero él por su propio consumo de potencia reactiva inductiva tan grande,
ocasiona caídas internas tan grandes que sus propias protecciones se accionan y abren el proceso ese que está siendo protegido. Pero él dice, como no conoce toda esta teoría, dice, no, el distribuidor me dio pésima atención. ¿Entiendes? Entonces, es bueno, debo corregir el factor de potencia. ¿Por qué? Reducción de las caídas de tensión. Porque el distribuidor no le va a solucionar eso. Es más, él se queja, el usuario se queja y dice, me da una tensión pésima. No, no es así. Si es este el caso, ¿no? Disminución de la sección de los cables y aumento de la potencia disponible. Eso, llevado a la práctica, puede ser una industria donde, bueno, el dueño, que puede ser un abogado adinerado o alguien cualquiera, dueño de una fábrica, dice, bueno, yo voy a ampliar mi industria y se reúne pues con sus ingenieros, los que trabajan en la fábrica, y le dicen, bueno, hay que ampliar. Y un ingeniero, el encargado tal vez de qué parte, le dice, bueno, está bien, señor, pero para ampliar ese proceso que usted quiere, no alcanza con el transformador que tenemos, hay que comprar un transformador nuevo y obviamente cablear desde ese transformador nuevo hacia el nuevo lugar interno de la fábrica donde quiere ampliar el proceso. Y eso no es barato, no es poca plata. Y en una industria, parque industrial, ¿verdad? Si vos querés instalar otro transformador, necesitas, no lo podés poner en cualquier lugar, tenés que tener un terreno, protegerlo, poner la subestación, todo, y cablear. Entonces, también el metro cuadrado de terreno en el parque industrial y en tu industria, si ya tenés tu terreno comprado, tampoco es que lo podés disponer así nomás. No sé si me entienden. E incluso comerte un pedazo adicional de tu terreno que ya nomás es caro, y no puedes comprar más porque no es el parque industrial de fábrica tras fábrica, una al lado de otra. No hay dónde compré. Entonces, no es nomás así, nomás decir, bueno, total, aumento, pongo otro transformador, ¿verdad? Entonces, y por eso a propósito dije, el dueño de la fábrica, un abogado, alguien que no sabe nada de este tema. Y depende totalmente de sus técnicos. Entonces, si los técnicos no saben, ¿sí? Pueden llevar a que este hombre tome la decisión de, bueno, ni modo, compro otro transformador, ni modo, voy a tener que reducir mi parqueo para poner el otro transformador, no sé. Y hacerlo por desconocimiento de lo que más adelante vamos a ver. Entonces, fíjense cómo la matemática, que es tan sencilla, esta, coseno de phi es esto sobre esto, pero en la vida real, ¿sí? Los problemas son bastante significativos y te pueden llevar a tomar decisiones, ¿sí? Que por no saber no solo la matemática, sino el concepto de lo que implica compensar, te puede finalmente costar caro, ¿verdad? Entonces eso. ¿Qué más? A ver, me estoy olvidando por acá. ¿Cómo compensar una instalación? Así, sencillo, ¿sí? Se lo realiza instalando un condensador generador de energía reactiva, la cual es la manera más simple, flexible y de amortización más rápida, ¿sí? Para asegurar un buen factor de potencia. Hacer eso, instalar esos
estos bancos de capacitores, eso se llama compensar la instalación. Ahora, ¿cómo se hace esa compensación? Es tan sencillo como ir a un lugar donde vende y le dice, deme un banco de capacitores tal, y él te dice, bueno, él te va a preguntar de qué capacidad, lo que es de regulación fija o automática. Vamos a ver en las gráficas que les puse yo recién del caso real, vamos a ver el problema que puede ocasionar tener una regulación fija versus una variable automática. ¿Ves? Por acá, digamos, condensadores fijos, ves que está aquí remarcado, estoy remarcando, o automática, ¿sí? Eso. Entonces, ¿cómo compensar? Es instalando un banco de capacitores. ¿Con qué compensar? Aquí se refiere a uso condensadores fijos o de regulación automática. Resumido, ustedes lo leen, automática, la respuesta. Ejemplo de la vida real, cuando volvamos a ver esa gráfica que yo puse recién. ¿Ya? Después, el don de compensar. Esta pregunta no la quiero responder hoy porque son 10 menos 10. Y esta pregunta la quiero responder con el hecho de usar condensadores fijos o variables. Y ver el ejemplo de la vida real que les di. Y eso me va a tomar por lo menos casi 2 horas. O sea que no da para empezar ahorita, pues se va a hacer las 12 de la noche. Entonces, aquí hoy día vamos a dejar la clase de hoy, porque el próximo impulso, lo que quiero ver, el tema que quiero ver, necesito por lo menos casi más de 1 hora y media. Bien, entonces, para resumir lo visto hoy, el factor de potencia matemáticamente es sencillo, es matemática sencilla, senos, cosenos, Pitágoras. ¿Sí? Sin embargo, los conceptos que hay detrás de esas ecuaciones, ¿sí?, son los que realmente importan, y son que hay maquinaria eléctrica que necesita potencia reactiva e inductiva para funcionar, aparte de la potencia activa, que es la que genera el trabajo. Requiere energía reactiva para hacer funcionar campos magnéticos, ¿verdad? Y eso no viene de la nada, tiene o surge allá en el inicio de este negocio, que es la generación. Eso tiene que ser generado por el generador, lo cual involucra un costo adicional en combustible. Eso tiene que ser transportado. En el negocio el transporte afecta porque está saturando su materia prima de su negocio, que son la potencia instalada de sus conductores. Luego el distribuidor también, sus redes de distribución se saturan. Entonces, por lo tanto, eso no es gratis. Y la primera consecuencia de eso es un recargo en la factura, ¿verdad? Eso es el primer efecto entre el consumidor y los agentes que intervienen para que esa energía llegue hasta ese consumidor. La boleta. Haciéndose un lado, ahora esa energía reactiva e inductiva entra en sus instalaciones y ocasiona, ¿qué cosa? Dijimos, caídas de tensión, ¿verdad? Recalentamiento, saturación de los conductores, del transformador también, ¿verdad? Y eso, o sea, uno podría decir, bueno, pero no importa que haya caída de tensión, pero no.
Eso justamente es lo que hace el ignorar eso, es decir, tal vez que me importa, lo ignoro, no importa. Pero cuando le salta cierta protección o se le para alguna parte del proceso, él ahí recién, sin querer, se queja, ¿no? Y el primer reflejo ante una situación así es asumir que el culpable es el que le está proveyendo el servicio. Entonces, cuando se va indagando y se va descubriendo que el problema es otro, no el distribuidor, sino es que es algo interno, ya él va comprendiendo, sí, primero, que no es culpa del distribuidor, segundo, que sí, ya sabiendo que el problema tiene que ver con el cociente fee, él va comprendiendo que los beneficios de realizar la compensación de total potencia son sobre todo para él más de lo que él no solo ignoraba, sino que no solo se ve no pagando un costo adicional en su factura, sino que internamente se está liberando de todos esos puntos que vimos, que al final es como si él, si es una fábrica que tiene mucho por delante por expandirse, ¿sí? Se está evitando costos, ¿sí? Que si no hace esa compensación va a tener que asumir, ¿verdad? Entonces, y como dije en este ejemplo, costos por caída, por tener que comprar otro transformador, pero sobre todo en una industria, ¿sí? Puede ser aún más significativo el problema que ocasiona una parada de máquina, materia prima perdida, esos son miles de dólares para muchas industrias. Entonces, en conclusión, por donde lo quieras ver, corregir el factor de potencia es tremendamente beneficioso, ¿sí? Y se recupera esa inversión, pero así, volando. ¿Ok? Entonces, como conclusión de toda esta clase sería eso. ¿Ok? Entonces vamos a dejar aquí la clase de hoy. Dios mediante, nos veremos el lunes que viene. Y nuevamente les recalco la puntualidad para que empezar la hora nadie más tenga que estar solicitando ingresar. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces nos despedimos aquí. Hasta la próxima clase. Dios mediante. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, hasta luego. Hasta